Buen día, Jennifer. Buen día, Juan Manuel. Buenos días, Licen. Buenos días, buenos días. Buen día, Laura. Buen día. Esperemos un ratito a que se conecten. Está bien, Licen. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Buen día. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es lo que se quiere. Segundito. Buenos días. Buen día, Alcira. ¿Cómo estás? Enseguida empezamos. Bien, creo que ya está la mayoría. Muchas gracias. Mil disculpas por el retraso. Vamos viendo el videíto que querían ver, por lo menos unos 10 minutos y después continuamos el avance. Ya han debido estar viendo ya la plataforma. Ayer he concluido casi ya por completo. Ya tienen sus productos para el proyecto final por grupo. Está ya en la plataforma, ¿no? Para que vayan analizando. Eso lo vamos a ver en un minuto más. Voy a compartir ese video que mencionaban anteriormente, que ya les he pasado al WhatsApp también.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre las aduanas en Bolivia. Ustedes recordarán que hace un par de días hicimos un video en este canal referente a cierto abuso sobre un impuesto a una consola que traía un ciudadano a quien le cobraron el 250% del producto, es decir, de la consola PlayStation 5, ¿no? Pues, una vez más, tenemos una denuncia de una persona extranjera que denuncia que hay una mafia aeroportuaria aquí en Bolivia, en la aduana nacional de Bolivia. Y esto no es algo de este tiempo, no es algo reciente, pues esto es, verdaderamente se sabe. Yo personalmente he tenido que escuchar en varias oportunidades a familiares que trabajan afuera, que viven afuera del país y que cuando tienen que visitar aquí a los familiares, pues tienen que dejar ciertas cosas o casi todo, la totalidad de los productos personales que traen o del equipaje personal que traen. Y esto seguramente las personas que tienen familiares en el extranjero han de tener alguna historia similar. Esto no es nada nuevo. Y la denuncia la realiza, la persona lo realiza en video. Vean por favor y escuchen cómo un abuso más por parte de la aduana nacional en Bolivia es realizado y se denuncia de esta manera. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Viru de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Más específicamente en la puerta de lo que es la aduana nacional. Como rezan los carteles, es la administración aduanera del aeropuerto Viru. Esta repartición opera una de las más salvajes mafias aeroportuarias que he visto en mi vida. Yo vengo de recorrer los 5 continentes, países de todo tipo, países comunistas, pero nunca he visto actuar agentes aeroportuarios de aduanas como en este aeropuerto. Son virtualmente como una jauría de perros hambrientos detrás de una víctima. Cuando yo arribé a este país, pude ver todas las personas abriendo sus equipajes con perros. Pude ver a una señora que le abrían su valija y le encontraban unas tanguitas. El agente aeroportuario las abría y le decía: esto no puede ser suyo porque fíjese, son chiquititas y usted es gorda. La mujer lloraba. Otras personas que le secuestraban sus pertenencias porque decían de que esas pertenencias no eran para uso personal. En lo personal, yo traía una remera floreada de estilo hawaiano. El agente aeroportuario dice: esto no es suyo, esto es un vestido de dama y tiene que pagar impuestos porque no es un artículo de uso personal. He visto casos. Estos son los resultados de los últimos 15 días dentro de mi cuenta de Hotmart. De hecho, por aquí tenemos un día de... Increíble. Mucha gente que llegaba aquí a Bolivia y tenía que hacer una escala, tenía que elegir entre perder sus pertenencias o perder el vuelo de escala. Sí, señor, esto es auténticamente una mafia. Hace unos pocos días atrás, la ministra de Aduanas o la directora nacional de Aduanas realizó un video en YouTube en la cual decían que ellos eran muy celosos en el trabajo del control aduanero por el contrabando. Y yo le hago esta pregunta, y realizo esta pregunta para que usted también la evalúe. ¿Acaso por los pasos fronterizos como Posito, Yacuiba o Profesor Salvador Massa, Yacuiba, que es frontera con Argentina, donde ingresan a diario cientos de millones de dólares de mercadería de contrabando, existe ese celo por cuidar los intereses nacionales de Bolivia? O en Puerto Suárez, Corumbá, donde diariamente pasan cientos de automotores, de camiones, automóviles, todo tipo de vehículos de contrabando, de mercadería procedente de Brasil. Todo el mundo lo sabe.
Los vehículos que luego serán vendidos en el mercado pirata, aquí en Santa Cruz de la Sierra, para ser nacionalizados, vehículos robados. Eso nos llega a conocimiento de las autoridades de aduanas nacionales. Yo quiero hacerle esta pregunta. El paso fronterizo de Guayaramirín, que es la frontera con Brasil, en el norte, donde allí entran millones y millones y millones de dólares diariamente de mercaderías, en combustible. Entran camiones que fueron robados previamente, cargados de mercadería contrabando, se introducen aquí a Bolivia, luego esos camiones quedarán dentro del territorio boliviano, serán nacionalizados. Mi pregunta a la directora nacional de aduanas, ella no sabe eso, todo el mundo lo sabe. Yo que soy extranjero lo sé. Y podría citar cuántos lugares, cuántos puntos fronterizos hay con Perú, que sucede lo mismo. Entonces, en mi opinión, aquí hay lo que es una cortina de humo. Una cortina de humo para cubrir los ilícitos que están involucrados las autoridades aduaneras del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo estoy partiendo. Este video va a ser editado y puesto al aire luego de mi partida. Porque en realidad tengo miedo. Tengo miedo de denunciar algo que son de muchos millones de dólares. Tal vez me puedan decir, esos son por pasos fronterizos. Hoy en día, Bolivia está inundado de medicamentos genéricos de la India, entrados de contrabando. ¿Y por dónde entran? Bolivia no tiene pasos fronterizos con la India. Entran por los aeropuertos, señores. Entran por los aeropuertos. Entran por los aeropuertos y posiblemente este sea uno de ellos. Quiero prevenirlo a usted, que está de viaje, que usted va a entrar a un país donde hay una situación dantesca, donde opera esta mafia aeroportuaria. Muy bien, parte del video, que ya lo tienen. Ya ustedes van a sacar sus conclusiones, pero como les iba comentando, ¿no? Puede en algún caso tener razón el extranjero que estaba acá, pero como les comenté, el control obviamente se hace de acuerdo a lo que se tiene que hacer. No digo que no, por la parte de carga tal vez ingresa lo que él menciona, pero al final cada funcionario pues hace su trabajo donde le toca, digamos, ¿no? Habla de las fronteras, que también les comenté, esto ya está a cargo del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. De que hay corrupción, sabemos que hay en todas las instituciones públicas, ¿no? Para no mencionar una por una. Entonces, ya mientras vayan haciendo el trabajo de régimen de viajeros, van a ir analizando un poco respecto a esto, pero en todo lado, ¿no? En todo lado la corrupción, en todo lado también hay el ingreso. Hemos visto igual ese video de aeropuerto. En todos los aeropuertos internacionales hay ese tipo de ingresos, ¿no? La gente, los contrabandistas intentan camuflar de alguna u otra forma, ¿verdad? Entonces ya esto queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Siempre y cuando manteniendo, viendo la situación de la normativa legal. Y obvio, ¿no? Como decían ustedes mismos, sí hay este tipo de abusos en algún caso, pero también mucho hace el criterio del técnico de aduanas, que, bueno, si no tienen el conocimiento y están ahí, como ahora, digamos, por cuestiones políticas, es muy difícil que manejen la norma legal. Entonces, parte de ustedes también ir conociendo, y si tienen algún inconveniente, algún reclamo siempre con la normativa legal en la mano. ¿Ya? Bien, entraron a la plataforma. ¿Quiénes ingresaron a la plataforma? Yo, Licen, ¿en qué parte está? Disculpe, el trabajo. Donde está trabajos prácticos y proyecto final. Ya, de todos modos, a ver, voy a ingresar. Voy comentándoles que ya se les ha asignado a los grupos, son 7 grupos con los que estamos trabajando. Se le ha asignado ya a cada uno de los grupos
un producto para su proyecto final. El primer grupo, que está compuesto por Nayeli, Giovanna y Dana, tienen que hacer el proyecto de acuerdo a la guía MAP, obviamente, pero el producto es la carne bovina, ¿no? Que se ha mencionado mucho ya la exportación a China, entonces tienen que ver todas las características de ese producto, procedimiento para normas de origen, para el certificado de origen, etc. Nayeli, Juan Manuel y Estenca tienen el producto que es la piña. El grupo de Gustavo, Luz Alcira y Patrick tienen el producto que es la quinoa. Laura, Maribel y Fernando, el café. Perdón. Dayana, Laura y Maribel, el café. Fernando, Paula Andrea, Iván Antonio, el cacao. Alcira y Jennifer, las joyas. Y el grupo de... ¿Quién más está, Jennifer, en tu grupo? Alcira y Lucila, Lucila, ¿no? Lucila. Sí, Ya, son tres. las tres, las joyas. Y los últimos que han ingresado, Pablo Sebastián y Tiago Aquio, puertas de madera. Ya, voy a llamar lista ahorita para que veamos si estamos todos. Recién han ingresado todos. Un segundito. Le hice una pregunta. Sí, Lo que estaba mencionando entonces nos dijo la característica del producto, el procedimiento para que se acredite que el producto tenga un certificado de origen, ¿no? así es. De acuerdo a lo que indica la guía. La guía MAP. Así es. ¿Algo más que usted considere que el trabajo deba tener? Como decía, creo, Alcira, Ujú. respecto a que si va a ser como una exportación. Bueno, en realidad sí tiene que tener casi todos los pasos, pero no se va a hacer exportación, sino toda la documentación, los pasos dentro de pónganse, si es un producto de la fábrica o dentro de, no sé, la producción que se hace, en este caso, si hablamos de carne, tienen que comentar dónde se produce la carne. Esa es noticia que se ha abierto cuando se ha empezado a exportar a China, ¿verdad? Tanto del Beni como de Santa Cruz, los productores, cuántas cabezas de ganado, etcétera, qué cantidad se está exportando, qué es la carne, qué parte de la carne se está exportando, porque no es todo, ¿sí? Siempre hay, ¿cómo se llama? Cortes, como se puede llamar, ¿no? Para exportar. Entonces, eso tienen que señalar. Y cómo se saca el certificado de origen, que es lo más importante, porque estamos hablando de normas de origen. Entonces, porque también para exportar nos piden los países, si es que queremos, por ejemplo, tener en el CGP, cero arancel, también nos piden un certificado de origen, ¿no? Entonces sería de importación y de exportación, los pasos. En realidad es de exportación, porque estos productos que les he dado son bolivianos, ¿no? Ya. Lo que queremos hacer es exportar estos productos, ¿no? Ahora, como dices, bien,
también tienen que intentar averiguar dónde van a exportar, ¿no? Bueno, la carne se está exportando a China, pero ¿qué requisitos? Porque los países donde ustedes exportan les van a pedir ciertos requisitos de cada mercancía, ¿verdad? Puede ser certificación fitosanitaria, algún tipo de certificación que les exija en ese país. Entonces, esa investigación más se tiene que hacer. Ya. Entonces, como están notando los países, nosotros buscamos los mayores países que consumen estos, ¿no? Sí, Por ejemplo, me tocó la piña. generalmente, Ya, generalmente, a ver, generalmente los productos que les he pasado son los que más se exportan, por eso he buscado productos que se exportan. Ustedes buscan la información, tanto el IPSE o la CAINCO o algunas noticias respecto a estos productos, les va a decir, se exporta esta cantidad a tal país, otra cantidad a otro país, y ustedes tienen que ver ya el destino donde se va a exportar. ya le dicen gracias. Bien, a ver, voy a compartir un rato. Lo de la plataforma. Como les decía, ya está casi completa. Ya para el 28 igual tienen esta clase. Pueden ir viendo si desean el video, ir resumiendo. Sí, está como, bueno, Dana en algún momento ha dicho, ¿podemos ir adelantando? Sí, pueden ir adelantando sus trabajos, no hay ningún problema. Tienen tiempo y tenemos, ya saben, vecinas feriados, así que pueden ir adelantando sus trabajos. Para los que aún no han navegado dentro de la plataforma, bueno, anoche ha sido cuando he terminado, entonces no creo que todos hayan navegado, pero esta mañana, antes de llegar a casa, les he escrito para que puedan ir viendo la plataforma, ¿verdad? Tenemos las clases de Zoom, donde estoy pasando todas las clases, los links, los archivos que vamos a usar y los temas que estamos llevando. En el primer y segundo tema están los documentos con los que estoy exponiendo y van a entrar los para las evaluaciones, ¿ya? Las clases asincrónicas, que va a ser para el 28 en la mañana, porque el 27 tienen su evaluación, es decir, 2 días más que no voy a estar con ustedes, pero tienen su segunda evaluación el 27 y el 28 esta clases asincrónicas. Pueden ir adelantando. Están acá, trabajos prácticos y el proyecto final. Este es el trabajo práctico. He aperturado un solo link, pero están todos los grupos, ¿no? Entonces, cada que expongan, tienen que ir poniendo su trabajo, obviamente de los 3, ¿sí? De los 3 para que tengan las pruebas dentro de la plataforma. ¿Ya? Aquí están todos los grupos, bueno, todavía no se ha presentado, y ya vamos a empezar el día de mañana con la primera exposición. Hice una pregunta. Lo que pasa es que estoy viendo mi nombre en uno de los últimos grupos, pero yo no sabía que estaba en ese grupo. No. ¿No sabías? No tenía conocimiento. No, ajá, no tenía conocimiento. Porque usted, el primer día que entré, me dijo que haga un proyecto, pero como ya estaban los grupos asignados, que lo haga solo. Sí, Sebastián, pero ingresó, a ver, esto creo que tengo que modificar. No, esto está mal. Aquí está mal. Esto tengo que sacarlo, ¿no? Lucía Morales. Está Lucila, ¿no? Lucila está con Jennifer y Alcira. Entonces, tú has entrado casi al último y Tiago, no sé si está, creo que lo vi ingresar. Sí, buen día. Buen día. Bueno, entonces Pablo Sebastián y Tiago van a hacer el trabajo. Al final son los últimos que van a presentar. Así que
pueden reunirse todavía. ¿Ya? Perfecto, listo. Claro, el trabajo que te estaba o que te he dado es sobre el acuerdo de facilitación de la OMC, ¿verdad? Ese es el trabajo que van a Sí. hacer. Ese es el trabajo que van a hacer. Aquí no entra fusil, aquí me he confundido. Ya, entonces eso se va a modificar. Este trabajo acá. Acá también está mal. Sí. Aquí se mantiene, solo voy a sacar y Pablo, Sebastián y Tiago van a hacer lo del convenio de facilitación de la OMC. ¿Y qué es lo que hizo Bolivia? ¿Sí? Al respecto del convenio de facilitación. Recién se ha vuelto a hablar y ha salido una comunicación de la OMC. Igual, van a hacer un análisis los de la Organización Mundial del Comercio respecto a qué han hecho los países, porque ya deberían cumplir todos los cambios que se ha realizado en el convenio de facilitación. Bolivia, tenemos que ver, según Bolivia, para ir adelantándoles, ha realizado el cambio del sistema de SIDUNEA al SUMA, el Sistema Único de Modernización Aduanera. Está cambiando la reglamentación, aplicado el operador económico autorizado, que están dentro de del acuerdo de facilitación de la OMC, pero bueno, hay que ver qué aspectos más han modificado. Primero analizando el acuerdo, ¿verdad? Primero tienen que analizar el acuerdo de la OMC y ver qué ha hecho Bolivia en ese acuerdo. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver Pablo, Sebastián y Tiago. Llamaremos lista y después voy a empezar a avanzar ya los temas. Mañana empezamos las exposiciones. Fernanda Nayeli. Presente. Giovanna Mantelo. Presente, Lisa. Dana. Presente, Lisa. Nayerli. Nayerli Cardona. Juan Manuel Castedo. Presente, Listen, presente. Estenca Belén. Presente, Lisa. Gustavo Rolando. Presente, Lisa. Salcira. Presente, Lisa. Patrick. Patrick Ismael. Lo veo ahí a Patrick. Presente, Lisa. Milena Dayana. Milena. Laura López. Presente. Maribel Rivero. Maribel. Fernando Rubín. Presente, Lisa. Paula Andrea Sanabria. Presente, Lisa. Iván Antonio Taborga. Iván. Alcira Ninet. Presente, Lisa. Jennifer. Presente, Lisa. Lucila Morales. Presente, Lisa. Pablo Sebastián. Presente, Lisa. Y Tiago. Presente, Lisa. Muy bien.
Tiago, tu primera clase, anda revisando, bueno, ya te dije el anterior, que vayas revisando la plataforma, ir adelantando ya los trabajos que hay que presentar de la unidad y de la guía MAP. Son las 4 unidades que se tienen que presentar, las exposiciones que tienes que ver, las evaluaciones. La primera evaluación, por si acaso, el 18 de este mes. Listo, Alicia, gracias. Voy a revisar todo. Muy bien. Dice, Sí, Dana. a Iván le puso Sí, presente. sí, ya lo he visto en el... Pasa que él quiere activar su micrófono y le sale como que una noticia que dice que el anfitrión no permite que los participantes retiren su micrófono. Ah, ya, debe ser el único porque tú puedes, Ajá, ¿no? sí, sí. Ya, ok. Sí, ya le he puesto, ya he visto el chat. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan para que vayamos ya avanzando? Ya, atentos, por favor. Espero estén atentos porque veo a 3 en clases, los demás no sé qué estarán haciendo. Pero vamos a avanzar. Bien, ya hemos ido viendo las definiciones y elementos de las normas de origen. Hemos ido analizando en qué casos se utilizan las normas de origen, la ausencia de disposición específicas en el GATT. Hemos quedado acá porque después hemos empezado a charlar un poco de lo que es el aeropuerto. Entonces, volvamos a mencionar la ausencia de disposiciones específicas en el GATT. Como bien es entendido, el GATT ha sido uno de los acuerdos sobre el comercio de bienes, generalmente, que eso se realizó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un convenio que se hizo entre casi todos los países para el comercio mundial. En 1995, en la Ronda de Uruguay, ya se estableció la Organización Mundial del Comercio, 1995, donde aparte del GATT se empezó a hablar del acuerdo sobre servicios y propiedad intelectual. Anteriormente en el GATT no había normas específicas, es decir, no se hablaba sobre las normas de origen en el comercio internacional. Cada una de las partes era libre de establecer sus propias normas de origen, ¿no? Entonces no había una regulación en todos los países referente a esto. En la importación de los productos procedentes del territorio de una parte contratante en la de otra parte contratante, solo se exigiera la presentación de certificados de origen en la medida estrictamente indispensable. En realidad, la presentación ahora, después de que ya se crearon, ¿sí? Se crearon los organismos internacionales, se crearon los bloques comerciales, se empezó a hablar respecto a las normas de origen dentro de la Organización Mundial del Comercio, se establecieron las normas de origen preferenciales y no preferenciales. Todos los acuerdos con los que nosotros estamos haciendo el trabajo y está dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, son normas de origen preferenciales. ¿Sí? Dentro del arancel, que lo vamos a ver posteriormente, están todos estos acuerdos donde a la presentación del certificado de origen en una importación, en nuestro caso, obviamente para si enviamos mercancías, como les he ido mencionando respecto a las mercancías que ustedes van a analizar como exportación, esos países estarían importando y también requerirían del certificado de origen para acogerse a esta preferencia arancelaria. Tomen en cuenta que la presentación del certificado de origen, que es lo más importante en documentación para acreditar el origen de una mercancía,
se tiene que presentar dentro de la documentación. Como les digo, en nuestro caso, en una importación para el consumo, si viene de estos países que tienen preferencia, el certificado de origen hace de que no se pague el gravamen arancelario, ¿sí? El porcentaje de acuerdo a la mercancía. Ahora, si hablamos de que en todos los países anteriormente utilizaban sus propias normas, es importante mencionar, si bien tenemos acuerdos preferenciales, también tenemos los no preferenciales. Hablamos de los sistemas generalizados de preferencia y hablamos también de con países que no tenemos acuerdo. Pero qué importante es el certificado de origen, aunque no tengamos las preferencias arancelarias. Es para determinar que nuestro país, que nuestra mercancía ha sido producida, cosechada, extraída, fabricada en nuestro país. Estamos hablando del famoso Made in, ¿verdad? Que se estableció eso en la Primera Guerra Mundial. A finales del decenio de 1980, lo ocurrido en 3 importantes esferas hizo que se centrara más la atención en los problemas que planteaban las normas de origen. ¿Sí? Si bien empezó ya a analizarse desde 1980, en estos campos, se puede llamar, después de la globalización, donde había mayor número de acuerdos comerciales preferenciales. ¿Sí? Si hablamos de acuerdos preferenciales, hablamos de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde están inmersos todos los acuerdos de complementación económica. Hablamos de la Unión Europea, hablamos del NAFTA, hablamos de los países asiáticos, donde se empezaron a crear los acuerdos comerciales preferenciales. El aumento del número de diferencias por cuestión de origen. Ya se empezó a analizar las diferencias en cada uno de los países por el uso inadecuado de las normas de origen o las preferencias que daban ciertos países, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del acuerdo de multifibras, donde se daba más prioridad a los países industrializados en este aspecto. Mayor utilización de las leyes antidumping, ¿no? Los países ya intentaban crear nuevas normativas para evitar el dumping, ¿no? Y hemos hablado y hemos comentado qué es el dumping. El dumping es el ingreso de mercancías por debajo de su costo de producción. ¿Sí? Para que recuerden, si tenemos unos tenis, el costo de producción de fabricar las materias primas llega a $100. ¿Sí? Estas empresas transnacionales, multinacionales o empresas globales ingresan a ciertos países para que puedan abrir el mercado a precios menores de ese costo de producción. Es decir, si el costo de producción completo le ha costado $100, ingresan a un país a un costo de $80, $70, ¿no? Entonces ahí se empezó ya a usar mayores leyes antidumping para que se pueda contrarrestar este hecho. El aumento del número de importancia en las normas de origen, entonces, indujo a los negociadores de la ronda de Uruguay, que les comentaba, abordar la cuestión durante las negociaciones. Es donde se creó la Organización Mundial del Comercio en 1995. El acuerdo sobre normas de origen tiene por objeto lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí mismas obstáculos innecesarios al comercio, ¿no? Generalmente el acuerdo sobre normas de origen es analizado más en el aspecto de normas de origen no preferenciales, puesto que las preferenciales ya son acuerdos que se hacen entre los diferentes bloques. En nuestro caso, el acuerdo, la Asociación Latinoamericana de Integración, de donde salen los diferentes acuerdos de complementación económica y muchos acuerdos más, ¿sí?
En el acuerdo se establece un programa de trabajo para la armonización de las normas de origen que había de emprenderse tras el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, conjuntamente con la Organización Mundial de Aduanas. Estos dos organismos, la OMC y la OMA, son las que tienen los lineamientos de ustedes que van a ser profesionales en comercio internacional. Tienen los lineamientos de la normativa legal que tienen todos los países respecto al comercio exterior, respecto a aduanas, respecto al comercio internacional también. Cabe señalar que si hablamos, que vamos a ver más adelante los comités, si hablamos de nuestra Ley General de Aduanas, reglamento a la Ley General de Aduanas, el Código Tributario y el reglamento al Código Tributario, la ley y el reglamento de aduanas vienen de la normativa internacional de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué quiere decir? Que la ley y el reglamento no han sido hechas, realizadas ni por el Ministerio de Economía y Finanzas, ni por el gobierno, ni por la aduana, sino son lineamientos que vienen de la Organización Mundial de Aduanas y de Comercio, que han sido adoptadas dentro de la ley y el reglamento ya en relación a nuestro país. De esta normativa de la ley y el reglamento, después ya la aduana nacional para la parte operativa que ustedes tienen que conocer, para la parte operativa, es que crea ya los famosos procedimientos, que hoy en día los están llamando reglamentos, de todos los regímenes aduaneros o de la normativa legal. Por ejemplo, están haciendo el régimen de viajero, esto viene de la ley y el reglamento, pero se amplía para que en el aspecto operativo se pueda manejar esta normativa ya en aeropuertos internacionales. Si hablamos del régimen de importación a consumo, si bien la ley sí especifica, no es amplia, ¿no? La ley es, da los parámetros que dice la Organización Mundial de Aduanas, el reglamento amplía un poco más, y la aduana nacional crea los reglamentos para que se pueda utilizar estas normas legales en el aspecto operativo, es decir, en las administraciones aduanas, donde los técnicos hacen la revisión de los documentos, donde los operadores de comercio tienen que seguir los lineamientos de estos reglamentos. Hablo de los transportistas, hablo de los importadores, exportadores, hablo de las agencias despachantes de aduana. ¿Sí? Tomemos en cuenta que todos estos lineamientos entonces, dentro de la Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, es en un aspecto global. ¿Sí? Si vemos las normativas de otros países en sus leyes de aduanas o reglamentos, casi es lo mismo. Solamente que cada uno de los países aplica ya en su manera operativa de una forma diferente. ¿Sí? En el aspecto de que nosotros somos mediterráneos, no tenemos salida al mar, obviamente los países que tienen salida al mar ya utilizan su normativa naviera en la relación marítima, ¿sí? Pero en el aspecto aéreo, en el aspecto de ingreso de mercancías, como está estipulado por la Organización Mundial del Comercio y Aduanas, casi es la misma. ¿Sí? Casi es la misma. Estos son los diferentes comités técnicos que están divididos en áreas. ¿Sí? Este es el organigrama de la Secretaría de la Organización Mundial de Aduanas, de donde viene la normativa internacional. Es por eso que yo les comentaba, ¿no? Si estamos hablando ahora de normas de origen, ¿sí? Dentro de un despacho no vamos a dejar de hablar de sistema armonizado, que es nomenclatura y clasificación arancelaria. Vamos a tener que hablar de valoración, precio realmente pagado por pagar, de las facturas comerciales. Si hablamos del Comité de Técnica Aduanera, en este comité, en el grupo de trabajo de la Convención de Kioto, donde se hicieron los regímenes aduaneros, también están inmersos, ¿no? Porque vamos a utilizar un régimen para
tanto importación, exportación. Esos son regímenes. Generalmente nosotros ocupamos el régimen de importación a consumo, régimen de tránsito, régimen de depósito. Y obviamente vamos a hablar del Comité Técnico de las Normas de Origen, en el caso que nos compete a nosotros. Como podrán ver, esto viene de la Organización Mundial de Aduanas, que fue creada en 1952 y hoy en día hay 183 países miembros de la Organización Mundial de Aduanas. ¿De dónde vienen las normas de origen? No es que la aduana, el Ministerio de Economía, la Comunidad Andina se las hayan inventado. Esto viene de normativa internacional. Se han llevado nomenclatura y clasificación del sistema armonizado, viene de la Organización Mundial de Aduanas. Se han llevado valoración, viene de la Organización Mundial de Aduanas. Todo esto, normativa internacional, ¿ya? Para que vaya quedando claro. Dentro de estos comités técnicos, entonces, si hablamos de nomenclatura y clasificación arancelaria, que comprende el comité del sistema armonizado, les voy a mencionar un poquito porque es necesario, si no han llevado nomenclatura, va a ser un poco complicado de que entiendan que dentro de las normas de origen, para que pueda ser considerada originaria una mercancía, en algún caso, bueno, en la mayor parte de los casos de los acuerdos, tendría que tener un salto de partida arancelaria. ¿Qué quiere decir? Ya les he hecho el ejemplo referente a si vienen telas de China, por ejemplo, que tiene una partida arancelaria, y acá en Bolivia se producen camisas. Hay un salto de partida arancelaria y puede ser considerado originario de nuestro país con el Made in Bolivia, porque ha habido un proceso productivo, ha habido un salto de partida arancelaria. Pero no necesariamente un salto de partida arancelaria va a ser que se considere originario de nuestro país. Obviamente dependiendo el acuerdo. Es por eso que se tiene que analizar bien los acuerdos que vamos a exponer o lo que ustedes van a exponer para que determinen a qué se puede denominar originario, bajo qué características se puede utilizar insumos, mercancías que sean de terceros países, ingresen a nuestro país, se haga un proceso productivo y aún bajo este proceso productivo tengamos una mercancía, ¿sí? ¿Qué tipo de porcentaje se puede utilizar dentro de los acuerdos? ¿Okay? Entonces es muy importante. Y el sistema armonizado, el arancel que les he pasado, el arancel de importaciones, justamente mediante el código arancelario, que es del sistema armonizado a 6 dígitos, ¿sí? A 6 dígitos es el código de las mercancías a nivel mundial. ¿Sí? Es un código de cada una de las mercancías a nivel mundial. Cuando veamos el reglamento, vamos a ver un poco para que puedan ver visualmente cómo está contemplado el arancel. De nosotros, arancel de importaciones, ¿no? Sistema armonizado 6 dígitos, manejamos el arancel Nandina, que es de la comunidad andina, y utilizamos nuestro arancel de importaciones, que ese arancel de importaciones sí ha sido emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo resolución administrativa, pero sin modificar el sistema armonizado, sin modificar lo que es la nomenclatura de la andina, de la comunidad andina. ¿Ya? Dentro de la nomenclatura y clasificación, o el comité del sistema y el subcomité de revisión del sistema armonizado. Si hablamos de la revisión del sistema armonizado, los que han visto nomenclatura, pero esto, bueno, ha sido un comentario o una noticia a nivel internacional y los que están dentro del comercio internacional tendrían que conocer, se ha hecho la enmienda al sistema armonizado.
la séptima enmienda del sistema armonizado, donde se han modificado más de 352 subpartidas arancelarias y notas legales dentro del arancel. ¿Sí? Pero en el sistema armonizado, la comunidad andina ha hecho sus modificaciones necesarias y Bolivia el año pasado ha tenido algunos cambios también en el gravamen arancelario a 10 dígitos y este año ha salido el arancel de importaciones con las modificaciones de la séptima enmienda y las modificaciones que ha hecho la comunidad andina. Si hablamos del subcomité científico, son los que analizan cada uno de de las secciones y de los capítulos, ¿no? Si hablamos de las secciones y de los capítulos, vamos a ver ahí directamente que las notas legales y notas de sección son lo más importante para que podamos analizar una subpartida arancelaria. Hablamos de el área de valoración que comprende el Comité Técnico de Valoración Aduanera, que dentro del acuerdo del GATT está en el artículo 7 del GATT, referente a valoración. Precio realmente pagado, ahí se analizan los 6 métodos de valoración, que si no han llevado, van a llegar a algún momento, pero como se dan cuenta, si hablamos de normas de origen, tenemos que hablar de todos estos temas. Si hablamos del sistema armonizado, igual, en algún momento, viendo el arancel, tenemos que hablar de normas de origen, valoración, porque cada una de las mercancías que tiene un código arancelario tiene un valor, ¿verdad? Y esa mercancía que tiene un código, tiene un valor, tiene que entrar a un país con un régimen aduanero. Y hablamos de técnica aduanera sobre los regímenes aduaneros contemplados. Y obviamente hablamos de origen, ¿no? Que nos toca hablar ahora en nuestra materia. Tomen en cuenta que la Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial del Comercio, igual ve no solamente la parte de contrabando, sino tiene también un comité de lucha contra el fraude. ¿Sí? Esto hablamos de propiedad intelectual, hablamos de las mercancías falsificadas y generalmente se trabaja en coordinación. Si se han dado cuenta, aduanas trabaja con la FELCN en cuestión de sustancias controladas, porque para el ingreso de pasajeros, para el ingreso de camiones, cargas, siempre se tiene que trabajar en forma conjunta con los organismos que están en control de mercancías y el ingreso de personas legalmente a nuestro país, ¿no? Hablo en nuestro caso, en Bolivia, hablamos del SENASAC, por ejemplo, que siempre está en todos los puestos de control coadyuvando con la aduana nacional. Hablamos de la FELCN, que hablamos de narcóticos, sustancias controladas, que generalmente, no siempre están en los aeropuertos viendo el control de sustancias controladas, no directamente con la aduana, ¿sí? Ustedes o los que han viajado han podido ver que ellos no van directamente a trabajar con la aduana o con el SENASAC, sino están en la parte de atrás cuando ingresan las maletas o cuando van saliendo y generalmente ellos están con los canes olfateadores de sustancias controladas. Dentro de aeropuertos también y en fronteras hemos trabajado en el tiempo que yo estaba con los canes olfateadores de divisas. Se han hecho comisos de divisas no declaradas, tanto en frontera como en aeropuerto, porque tienen que tomar en cuenta, no van a ver el régimen de viajero con el trabajo que están haciendo, también les va a mencionar ahí la declaración de divisas. Cuando llevan dinero o sacan dinero de Bolivia a otro país, tienen que declarar cuando le están llevando más de $10,000. ¿Sí? Eso se declara en un formulario. Si no declaran y la aduana, los canes o tal vez hasta la misma FELCN al revisarles tal vez su equipaje encuentran el dinero que no han declarado, se hace
la retención y el comiso del 30%. Está en normativa legal. En eso también hemos tenido inconvenientes, o se ha tenido inconvenientes con la aduana, porque todos pensaban que cuando se hacía igual el comiso, se lo repartían, ¿no? Pero no es así. Hay una cuenta del Banco Unión y se emite un acta de retención de divisas también referente al 30%. Sí, mucho más si es dinero que alcanza los $50,000 o más de 50,000. Que eso tiene que estar declarado bajo un formulario del Banco Central de Bolivia. ¿Sí? Entonces, para que vayan conociendo, no es sacar como si nada, si estás viajando para hacer compras, tienes que declarar el dinero que estás llevando. Con eso también se hace la triangulación de ver, es decir, yo Pepito estoy llevando $50,000 y vuelvo con una cartera. ¿Qué he hecho con ese dinero? Obvio que he comprado mercancía, obvio que he hecho algo, ¿verdad? En el extranjero. Sí, generalmente los comerciantes que viajan a China directamente o a Panamá no lo van a traer bajo, si es que compran mercancía al por mayor, no la van a traer por aeropuerto. Entonces hacen sus despachos mediante contenedores vía marítima, ¿verdad? Con contenedores de 20 o de 40 pies. Pero eso se hace, para eso se hace también un seguimiento de todos los exportadores, o los comerciantes en este caso. Y tomen en cuenta también cuando vean el régimen de viajero, analicen un poco, los que son considerados comerciantes no tienen derecho a la franquicia. No tienen derecho a la franquicia porque son comerciantes. ¿Sí? La mayor parte de los que no conocen tanto la normativa, en sus carnet de identidad, cuando no son profesionales, le ponen profesión, comerciante le ponen, ¿no? Entonces, son comerciantes. Y ellos no tienen derecho a la franquicia de los $1,000 en caso de régimen de viajero. Y las personas que salen también periódicamente porque tiene un lapso de tiempo, eso lo van a analizar cuando vean el régimen de viajero. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Consultas? Prendan sus cámaras. ¿Está quedando claro? Sí, sí, dicen. Ya. Como pueden ver o han escuchado, sobre lo que más se va a hablar es en la relación a, obviamente, importación, obviamente a los acuerdos de complementación, a la presentación del certificado de origen, a la obtención del certificado de origen, eso lo vamos a ver en la ley y el reglamento. Entonces, normas de origen está referido a eso. Normas de origen preferenciales, no preferenciales. Preferenciales, siempre y cuando tengan certificado de origen, hace que el arancel que está, o el gravamen arancelario que está dentro del arancel de importaciones del Estado plurinacional, que está contemplado entre 0 hasta el 40%, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40%, no pague ese gravamen arancelario. Siempre y cuando el documento sea original, tenga las firmas autorizadas, ¿sí? Y sea presentado en forma correcta, completa y exacta, como dice el procedimiento. ¿Sí? Entonces, en sus trabajos, en los acuerdos de complementación, igual van a ver esos temas y van a ver la parte de porcentual de a qué se puede llamar o se puede considerar generalmente mercancía originaria de un país. Tomemos en cuenta que nosotros tenemos que conocer. No vamos a ser expertos, peritos en hacer lo que hace el SENASAC o los técnicos que hacen al ir y verificar en empresas, pero sí tenemos que tener conocimiento de cómo sacan un porcentaje para que sea contemplado como originario, mercancía que viene de otro país que no está dentro del acuerdo. ¿A qué me refiero? Estamos dentro de la comunidad andina.
¿sí? O dentro de estos acuerdos de complementación dentro de la Asociación Latinoamericana. Con China no tenemos ningún acuerdo. Es decir, no está dentro de los acuerdos de complementación, pero traemos mercancías, insumos de China, sí, ¿verdad? Estos insumos, cuando ingresan para un proceso productivo, para la exportación, por si acaso, ¿no? Para la exportación. Y bien he hablado de las camisas, si traigo o importo botones, porque, entre comillas, no tenemos de China, esos botones van a hacer que no sea originaria nuestra camisa. Hay que ver la normativa donde vamos a exportar nuestras camisas para ver si esos botones, de acuerdo al valor, confieren o no origen a nuestra mercancía, ¿verdad? Pero analizando, sí confieren porque los botones no tienen un precio o un valor que exceda el valor FOB de nuestra mercancía, y eso se van a dar cuenta en la normativa de los acuerdos que están analizando ustedes, ¿no? Mañana ya vamos a empezar a ver eso. ¿Se está entendiendo, no? Tienen las páginas, los que han entrado recién, Pablo, Tiago, tienen las páginas de los organismos internacionales que utilizamos para esto de normas de origen. Está la página de la Asociación Latinoamericana de Integración, donde de acuerdo a las normas de origen podemos ver las firmas autorizadas de cada uno de los funcionarios que emiten los certificados de origen y firman. Eso tienen que conocer porque en algún momento, si importan, ustedes pueden verificar. Antes que les envíen el certificado, les mandan no sé, un escaneado y verifican la firma. Si el funcionario no está trabajando, ya no trabaja en la institución, por si acaso de nosotros, nuestra institución es el CENAVEX que emite el certificado de origen. Si ya no trabaja, ese certificado de origen no tiene validez, ¿verdad? Eso igual vamos a ir viendo posteriormente. Consultas, preguntas. ¿Nada? Bien, dentro de la Organización Mundial de Aduanas también se hacen las diferentes convenciones. La Organización Mundial de Aduanas ofrece a sus miembros una amplia gama de convenciones y otros instrumentos internacionales con el propósito de alcanzar el más alto grado de armonía y uniformidad en los sistemas aduaneros de sus países miembros. Hay estas convenciones, reuniones que se realizan para que cada país miembro, de acuerdo a los lineamientos que saque la Organización Mundial de Aduanas, puedan vertir su opinión, comentarios, sugerencias dentro de estas convenciones. Hablamos de la convención sobre la Cámara de Comercio, Consejo de Cooperación Aduanera, ¿sí? Consejo de Cooperación Aduanera, que ahora es la Organización Mundial de Aduanas. Vamos conociendo cómo ha nacido la Organización Mundial de Aduanas. La convención a través de la cual se establece el Consejo de Cooperación Aduanera, que ha sido firmada en Bruselas el 15 de diciembre de 1950 y entró en vigencia el 4 de noviembre del 52. Consejo de Cooperación Aduanera, ahora Organización Mundial de Aduanas. Convención sobre nomenclatura, esto es importante porque va de la mano con normas de origen en relación a la partida arancelaria. Como ven, el sistema armonizado tiene 6 dígitos. Los 2 primeros dígitos son el capítulo, hasta el 4º dígito partida, y hasta el 6º dígito subpartida arancelaria del sistema armonizado.
Esto, si no han llevado nomenclatura, lo van a ver más con más amplitud, pero para que se den cuenta y tomen bien en cuenta que es necesario conocer la nomenclatura arancelaria o mínimamente el sistema armonizado para la situación de normas de origen o la normativa de normas de origen. Esta convención sobre la nomenclatura para la clasificación de mercancías en los aranceles de aduana fue firmada en Bruselas también el 15 de diciembre de 1950. La Convención de Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, antes era la NAP, llamada NAP, firmada en Bruselas el 1 de julio del 55, fue objeto de 5 recomendaciones de enmienda. Fue renombrada en 1974 por nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. La Convención Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías fue firmada en Bruselas el 14 de junio del 83. El sistema armonizado, también llamado SATCOM, que son las siglas, Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, en el Google lo van a encontrar así, como SATCOM, como SA, no Sociedad Anónima, sino Sistema Armonizado, obviamente, dentro de nuestra normativa aduanera, se puede llamar. Primero se llamó NAP, Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. El 74 cambió a Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Y el 83, desde el 83, se llama SATCOM, o Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, o Sistema Armonizado, nada más. La Convención sobre el Valor en Aduanas, la Convención sobre Valoración de las Mercancías para Fines Aduaneros, fue firmada también en Bruselas en diciembre del 50, entró en vigor el 28 de julio del 53 y dio origen en 1981 al Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Dentro de esta Convención sobre Valoración se firmó el artículo 7 sobre valoración dentro del GATT, ¿ya? Y el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio, donde se analizan los 6 métodos de valoración a nivel internacional, con el primer método, el precio realmente pagado por pagar o el valor de transacción. El segundo método, valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, valor de transacción, el método deductivo, el método reconstruido y el valor del último recurso, que generalmente se utiliza en las aduanas, ¿no? Toman precios referenciales como el último método de valoración para determinar el valor, siempre y cuando no se acepte el primer método de valoración. Tomemos en cuenta que en valoración, si tomamos el primer método de valoración, se debería seguir en orden secuencial los otros métodos de valoración, que generalmente no se hacen, ¿no? Se van directo al último recurso. En la página de la aduana pueden ver los precios referenciales de vehículos y precios referenciales de mercancías. ¿Sí? Si ustedes traen mercancías y le ajustan o les dicen, no, estos precios no corresponden, tienen que demostrar a la aduana que los valores son reales. Generalmente comentaba con los alumnos que ya han pasado clases conmigo, de que todas las mercancías que vienen de China, por ejemplo, Panamá o zonas francas de Iquique, son subvaluadas, ¿no? Es por eso que generalmente de estos lugares sale canal rojo o amarillo para que se haga la verificación de la documentación y se hacen ajustes, ¿no? Ajustes al valor. La Convención de Kioto, lo que les comentaba, ¿no? Esta convención para la facilitación y armonización de los regímenes aduaneros, mejor conocida como la Convención de Kioto. Fue adoptada el 18 de mayo del 73 y entró en vigor el 25 de septiembre del 74.
Si hablamos de los regímenes aduaneros, dentro de la ley y el reglamento, que también está dentro de la plataforma, la mayor parte de la ley y el reglamento habla de estos regímenes aduaneros. Régimen de importación, de exportación, de depósito, de tránsito, hay regímenes especiales. Dentro de los regímenes especiales están los regímenes de viajeros, que van a hacer su trabajito. Y esto viene de normativa, obviamente, que ha salido dentro de esta convención de Kioto, ¿no? De los regímenes aduaneros. La convención de Nairobi, la Convención Internacional de Nairobi relativa a la asistencia mutua entre las administraciones aduaneras para la prevención, investigación y represión de ilícitos aduaneros, que entró en vigor el 21 de mayo de 1980. Dentro de los organismos de cooperación están las aduanas, obviamente, ¿no? La asistencia mutua de información que se tiene que brindar entre los países miembros justamente para esto del contrabando o facilitación del comercio se ha dado en esta convención. Esto ha llegado a hacer que dentro de los acuerdos comerciales haya mayor dinamismo entre las aduanas en frontera. Es por eso que se han creado en nuestro país, para que conozcan, las aduanas integradas. ¿Sí? Hablamos de aduanas integradas, son las aduanas que trabajan conjuntamente. Un ejemplo, hay la aduana integrada de Puerto Suárez, donde están trabajando Bolivia con Brasil en conjunto. Aduana integrada de Yacuiba también, en el lado argentino. Eso se llaman aduanas integradas. Y obviamente la asistencia mutua de las administraciones aduaneras, en nuestro caso, es muy importante. Somos el centro de Sudamérica y dependemos de todas las fronteras de Brasil, Argentina, Chile y Perú, ¿sí? Cuando hay como siempre, cuando hay una devaluación del dólar en estos países, como ha sucedido en Argentina, Brasil, un poco en Chile y en Perú, ¿sí? Los precios de estos países o de las mercancías en estos países van bajando. Y es por eso que ingresa el contrabando, famoso contrabando hormiga por fronteras, ¿no? Y es difícil de controlar completamente. Es muy difícil. Es por eso que la aduana ha intentado decirles, bueno, ya pues van a ingresar mercancías, pero por lo menos paguen sus impuestos. Por eso vamos a hacer que hagan mínimas cuantías. Inmediatamente ingresan sus mercancías. Pero bueno, nadie hace caso al respecto, ¿no? Y ese control, vuelvo a recalcar, desde el 2017 está a cargo del 2018, perdón, está a cargo del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que son las Fuerzas Armadas. Obviamente en coordinación con la Aduana Nacional y las otras instituciones, como el SENASAC. ¿Por qué hablo tanto del SENASAC? Porque la mayor parte de contrabando, mercancía que llega es para el consumo humano. ¿Y cuál es la institución que tiene que velar porque todo sea, que ese tipo de mercancías no tengan fecha de vencimiento, que tengan certificaciones, autorizaciones? Es el SENASAC, ¿verdad? Otras convenciones, hablamos de la convención de la ATA para la admisión temporal de mercancías firmadas en Bruselas el 6 de diciembre de 1961. La admisión temporal de mercancías también está dentro de los regímenes aduaneros. Convención de Estambul, que se redactó en Estambul el 26 de junio de 1990, entró en vigor el 27 de noviembre de 1993, por el cual se reunieron en un solo instrumento jurídico los diversos convenios existentes en materia de admisión temporal de mercancías sobre la base de la utilización de los carnets ATA, admisión temporal de mercancías, para la admisión temporal de bienes y ampliación de su alcance. Lo que nos interesa, bueno, nos interesa todo porque obviamente está dentro del contexto del comercio internacional, pero bueno, la materia que estamos viendo es normas de origen. El Comité de Normas de Origen de la OMC.
A ver. Ya, ok. Mañana vamos a ver con más calma. Ya estamos ahora también. Mañana ya vamos a ver con más calma este comité de normas de origen, que son lineamientos cortos, pero completos. Cortos completos. ¿A qué me refiero? Que con un párrafo se hace una ley completa. ¿Sí? Son lineamientos directos. Mañana vamos a ver esto del comité y después ya empezamos con la normativa nacional en la ley general, reglamento. Prendan sus cámaras, ¿están ahí? Consultas, preguntas, dudas, más de los que han ingresado, todo está claro, Pablo, Tiago. Todo está claro, Listen. Tiago. Tiago. ¿Estás ahí, Tiago? No está Tiago, su primera clase. Tiago. Me acaba de llegar una información. Tenemos tiempo para verla. A ver, Tiago se volvió a salir, ¿no? Creo que está mal o no. Tiago, ¿estás? Tiago Akio. Primicia, no, no es primicia. Esto es del 8 de abril. Conflicto en Ucrania y bloqueos por COVID en China complican la cadena de suministros globales. Esto también ustedes tienen que ver. Se han llevado logística, distribución física internacional. ¿Han llevado? ¿DPI? Yo no. No, Listen. ¿Aún no han llevado? Ya, en la parte de distribución física internacional, la logística es muy importante, ¿no? Generalmente logística, aduanas, el comercio internacional, digamos, el concepto general, es lo que les van a repartir para su examen, si es que van a dar su examen de grado. La guerra en Ucrania y los bloqueos en China por el COVID están amenazando con un crecimiento más lento y una inflación más rápida en toda la economía global, después de que la pandemia golpeara con más fuerza las rutas comerciales entre Asia y Estados Unidos en los últimos 2 años. Las expectativas comerciales en la economía europea registraron la caída más pronunciada en mucho tiempo. Revisa esta y otras informaciones. Nos llegó la información, el análisis de la semana. Veámoslo desde YouTube. Bloqueos por COVID en China y guerra en Ucrania siguen complicando las diferentes cadenas de suministro. Además, las cajas reutilizables potencian el transporte de alimentos perecederos. Y por último, el centro logístico del futuro es hoy una realidad. Todo esto y mucho más te lo presentamos junto a Ariana Arteta en un nuevo análisis de la semana de Más Container. Bueno, como decíamos, los bloqueos por COVID en China y la invasión de Rusia a Ucrania siguen complicando, Ariana, las diferentes cadenas de suministro. Efectivamente, Claudio, la guerra en Ucrania y los bloqueos en China por el COVID-19 están amenazando con un crecimiento más lento y una inflación más rápida en toda la economía global. Después que la pandemia golpeara con más fuerza las rutas comerciales entre Asia y los Estados Unidos en los últimos 2 años, las expectativas comerciales en la economía europea registraron la caída más pronunciada en mucho tiempo.
Las fábricas en todos los continentes afectados enfrentan escasez de repuestos y se están alargando los retrasos en el movimiento de carga a través de las puertas de entrada claves del Mar del Norte específicamente. Además de los contratiempos de la guerra, los brotes de Omicron están ampliando el uso de bloqueos estrictos por parte de China en los principales centros comerciales. El último, por cierto, fue Shanghái. Desde Merckx dijeron que algunos depósitos que atienden a los puertos locales se han cerrado indefinidamente y los camiones hacia y desde los terminales se verán gravemente afectados. Recordemos que las exportaciones chinas ya estaban cayendo desde un pico en octubre pasado, una tendencia que podría continuar durante los próximos meses si Beijing mantiene una línea dura en la lucha contra el virus. Esto agregará retrasos en los envíos, problemas de abastecimiento y costos para las empresas desde Estados Unidos a Europa. Bueno, un ejemplo anterior es que más de 2.100 empresas estadounidenses, por cierto, y 1.200 en Europa tienen al menos un proveedor directo en Rusia. Y el total llega a 300.000 cuando se incluyen los proveedores indirectos, según Interos, una empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministros de sede en Arlington, en Virginia, esto en Estados Unidos. Los economistas dicen que los nuevos riesgos geopolíticos están obligando a las empresas a reforzar sus operaciones contra las interrupciones globales a través de la reubicación, la diversificación y el exceso de existencias. En este momento, un gran impacto adverso en la oferta del conflicto entre Rusia y Ucrania llevó al banco a recortar su perspectiva de crecimiento del PBI mundial este año y a aumentar sus proyecciones de inflación. En pocas palabras, una imagen ya complicada se ha vuelto aún más compleja. Bueno, a propósito del comercio mundial, ya está sintiendo las sanciones a Moscú y las rutas de transporte bloqueadas. Las cadenas de suministro y las importaciones rusas en todos los modos de transporte de carga cayeron un 62% durante el primer mes del conflicto, mientras que los envíos a Ucrania se desplomaron en un 97%. Aunque Rusia representa solo el 5% del comercio marítimo mundial y Ucrania solo el 1%, ha surgido un mayor riesgo de una desaceleración económica global. Por último, el transporte marítimo, caballo de batalla de alrededor del 80% del comercio mundial, se estiró tanto que la tarifa spot para enviar un contenedor de 40 pies a los Estados Unidos desde Asia promedió más de $10,000 en la segunda mitad del año pasado. Esto es aproximadamente 7 veces más superior al nivel de promedio de la pandemia. Esas tarifas han bajado en las últimas semanas, pero los expertos dicen que el aplazamiento probablemente refleje una pausa estacional antes de que la demanda y los costos del transporte se recuperen nuevamente. Estamos revisando las noticias más leídas por ustedes en Más Container, una gentileza de Michelin, flotas conectadas, Asís Cargo, seguridad para las empresas, Camion Go, conectamos para el transporte de carga, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, Datasur, información que importa, y Nowport, facilitamos tu comercio internacional. En otros temas, las cajas reutilizables potenciarán el transporte de alimentos perecederos. Con el sistema de envases y embalajes reutilizables de cajas, se reducen notablemente las roturas y los daños durante el transporte de frutas y verduras. A esta conclusión llega un estudio del Instituto Fraunhofer para el flujo de materiales y logística. Al respecto, la Comisión Europea estima que en el viejo continente se desperdician aproximadamente 89 millones de toneladas de alimento al año. Aunque el desperdicio se produce principalmente al final de la cadena de suministro, también existen pérdidas en las cadenas de producción y de distribución. Son esas pérdidas en la distribución de los alimentos las que se analizan en el estudio del instituto, que tomando como referencia el deterioro del embalaje en las entradas de mercancías, de almacenes centrales y puntos de venta al por menor, inspeccionó más de 78,000 unidades de embalaje de transporte, el 52% reutilizables y el 48% desechables. Los daños producidos en el transporte, desde los productores hasta la distribución, varían sustancialmente dependiendo del tipo de envase que se use. Así, el porcentaje de rotura en los envases de cartón de un solo uso a lo largo de toda la cadena de suministro fue del 4.2%. Por el contrario, el porcentaje de rotura en las cajas reutilizables fue de solo el 0.1%.
Mediante el empleo de envases reutilizables se pueden evitar sensiblemente estas pérdidas. Un estudio hace un cálculo basándose en los estudios anuales del consumo de frutas y hortalizas frescas en Alemania, que la cifra es de unos 8.7 millones de toneladas, lo que representa unos 1.100 millones de cajas al año. Bueno, por último, si se extrapolan estos datos al total de las exportaciones de frutas y verduras en el mundo, el ahorro de sustituir el transporte en envases desechables por el envase reutilizable podría superar los 1.800 millones de euros, evitando la pérdida de más de 2 millones de toneladas de estos alimentos. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos que puedes leer estas informaciones en www.mascontainer.com. Además, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, como Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Asimismo, te invitamos a escuchar todos nuestros programas en la radio online de Más Container. Bueno, por último, les comentamos en Más Container que el centro logístico del futuro es hoy una realidad. A 50 kilómetros de Amberes, entre Campos Verdes y la orilla del Canal Albert, se encuentra el recientemente ampliado European Logistics Campus de Nike, que permite al gigante textil de material deportivo desarrollar al día de hoy la logística del futuro, según afirma desde la propia compañía. En materia de sostenibilidad, el principal centro logístico de la compañía en Europa destaca por una apuesta por las energías renovables. Funciona con un 100% de energía limpia y fuentes generadas localmente. Esto es, energías eólica, solar, geométrica, hidroeléctrica y biomasa. Más allá de las fuentes de energía, su estratégica ubicación también trae consigo una logística más sostenible. Su infraestructura en torno al Canal Albert permite que el 99% de los contenedores que entran en la instalación lo hagan por vía marítima, lo que elimina 14.000 operaciones por carretera al año. Junto a los canales, el centro también está alimentado por vía terrestre y por vía ferrocarril. Cabe destacar que a través de esta plataforma, que emplea actualmente a más de 3.000 personas, la compañía cubre la demanda de más de 38 países, principalmente de Europa, pero también de otras zonas del mundo, incluyendo tanto los envíos e-commerce de particulares como las grandes demandas de los minoristas. El almacén se asienta sobre sus propias estanterías, al haberse presidido de una construcción tradicional, que habría generado más costes y residuos. Además, el 95% de los residuos generados en la instalación se reciclan. Por otro lado, cabe destacar que los vehículos que operan en el centro usan biocombustibles generados por los propios residuos, mientras que las grúas del almacenaje interno utilizan un sistema de regeneración de energía similar al de los vehículos híbridos. Bueno, vamos a estar muy atentos en Más Container a lo que pueda suceder con estas nuevas tendencias que marcan las energías limpias, que van en pos de un mejor medio ambiente y reducir precisamente todas las huellas de carbono y las complicaciones de emisiones de gases contaminantes. De esta forma, revisamos las noticias más visitadas en máscontainer.com. Listo, un poco más de noticias. Para que se den cuenta, la cadena de suministros sigue bloqueada por la cuestión de la guerra de Ucrania y Rusia y ahora cuando hay un caso de COVID con el nuevo Omicron, si hay un solo caso, cierran todo un puerto, ¿no? Y sabemos que los puertos más grandes del mundo están en China y Estados Unidos. La cadena de suministro anda frenada, ¿no? Continúa, va a continuar. Y como mencionaba, si hablamos de contenedores que han subido el 7%, en nuestro caso de un contenedor de 20 pies que antes costaba $1.500 más o menos para que venga de China hasta Bolivia, ahora cuesta más de $10.000, ¿no? Han empezado a bajar algunas tarifas, pero si es que continúa estos problemas, obviamente por la guerra y obviamente por los nuevos casos de COVID, por el Omicron, porque ya hay otra variable por si acaso del Omicron, así que vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a tener que seguir continuando. Muy bien, es bueno ir conociendo noticias del ámbito internacional, su materia que van a llevar algún momento, distribución física internacional y logística, les va a hablar respecto a esto, ¿no?
Cadena de suministros, la distribución de las mercancías a nivel mundial, el tipo de transporte que tienen que utilizar, los que van a hacer las joyas, ¿en qué van a llevar sus joyas? ¿En contenedores? ¿Vía marítima? ¿Qué dice Dana? ¿Qué opina? No, No, ¿en qué vas a llevar? ¿En tu auto? vía aérea. Muy bien, vía aérea. Yo, ¿Alcira? está bien, dice. ¿Está bien que? El transporte que dice mi compañera, pero depende también del valor de las joyas, ¿no? En realidad, todas las mercancías, bueno, es un análisis rápido que se tendría que hacer, ¿no? Si hablamos de joyas, si hablamos de mercancía frágil, si hablamos de mercancía de un gran valor, obviamente tiene que irse por vía aérea, ¿no? No vas a llevar 2 kilos de joyas en contenedores que van a tardar más de un mes en su viaje. Analiza. Pero hay joyería, bueno, joyería, yo pienso que es joyería de valor, sí, digamos, pero ahí está, joya que más es peso porque es acero, entonces pues más conviene traerlo por barco, ¿no? En cantidad. Eso se llama billutería, diferente a joyas. Si buscas el detalle de joyas o billutería, es diferente. Estamos hablando de joyas. Pero joya 100% siempre es oro y plata. Claro. Diamantes, esmeraldas, rubíes. No puede ser una joya de acero. Eso es billutería, señorita. Alcira, ya. Ninel. Voy a buscar por nada más. Ok, por nada más, Alcira, otro trabajo para ustedes, señor. A ella, la madre le dice. No, ella va a buscar, nos va a avisar. Muy bien, Alcira. Para mañana. Nos avisas qué es joya, qué es billutería. ¿Ya? Okay. Bien, señores, ya es las 10. Tomen un tecito, creo que 10:15 tienen clases, ¿no? No los molesto más. Nos vemos mañana temprano. Chao, chao. Mañana sí temprano. Hasta Hasta luego. mañana. Chao, chicos. Chao, chao.